Bueno, ahí está grabando. Bueno, esta unidad que sería búsqueda con adversarios es la unidad número 5 que tenemos en el programa. Ya vimos en la primera parte que es lo que era toda una introducción a la inteligencia artificial, de qué se basaba, qué hacía, qué eran los agentes. Teníamos búsqueda sin información, después búsqueda con información, ¿sí? Y tenemos lo que son las búsquedas con adversarios, que sería básicamente lo que le llaman como juegos, ¿sí? A ver si estoy ahí. Sí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Básicamente, ¿en qué se implementan estos algoritmos? Que sería Minimax y Poda Alpha Beta. Minimax nosotros ya, digamos, lo vimos en otras materias como investigación operativa, ¿sí? Pero de otra forma. ¿Se acuerdan de algo parecido a suma de ceros? Que eso era básicamente lo que se resolvía. Acá lo resolvemos de otra forma, más simple, por eso esto es más que todo una introducción y de qué se trata, pero no es problema acá. Donde se centra todo es en poda alfa beta. Acá es donde tienen que comprender bien el funcionamiento de esto para poder aplicarlo, ¿sí? Esto no, o sea, se puede programar, pero no es algo que se pida, no está pedido esto en la materia ni nada, pero sí para resolver el práctico y todo, que eso se los voy a subir ahora apenas lo terminemos. Les voy a mostrar lo mismo el práctico y se lo subo. Y de ahí, bueno, queda abierto si tienen alguna duda y todo eso, ¿no? Entonces, ¿en base a qué aplicamos esto? Bueno, ya habíamos visto que los agentes se podían clasificar de diferentes formas según el entorno en donde estén. Bueno, podían ser los de búsqueda sin información, búsqueda con información, y en base a eso siempre trabajábamos con un único agente. Ahora, si ese agente a su vez tiene otro agente con el cual compiten, ¿sí? O realizan tienen un entorno competitivo, se va a determinar que hay multiagentes. Básicamente nosotros lo trabajamos siempre con dos agentes, un agente A y un agente B, o un agente que intenta maximizar su objetivo tratando de que el otro minimice el de él, ¿no? Y cada uno de los agentes siempre intenta maximizar, porque siempre intenta ganar. Pero bueno, nosotros planteamos en que si nosotros somos el primer agente, tenemos que hacer perder al otro y nosotros ganar. Entonces acá es donde se convierte en que este agente, ¿sí? Está dentro de un entorno competitivo. Y esta competencia, ¿cómo se realiza? Bueno, se hace mediante medidas de rendimiento que a uno le permita ganar y en base a eso va evaluando su función objetivo, ¿sí? O su función de selección que permite que llegue a un objetivo final. Y esto es lo que básicamente se conoce como búsquedas entre adversarios o juegos. Entonces, hablando de juegos, en un principio yo también cuando lo habíamos empezado a estudiar o lo habíamos visto esto, se trata de que es una rama de la economía. ¿Por qué? Porque en la economía lo que se busca siempre es maximizar las ganancias y minimizar los riesgos o minimizar los recursos utilizados. Entonces es ahí donde nace lo que es la teoría de juegos o la teoría de... Sí, Nash. Aaron. El teorema de Nash sería Exacto, eh, que, exactamente. que sale con el tema del dilema del prisionero y esa cuestión. Es desde ahí mismo donde sale, entonces intentamos ganar por un lado sin perder tanto por el otro. Entonces, Por ¿cómo el se hace otro. esto? Se plantean estrategias mixtas donde planteamos este escenario. Hay diferentes tipos, ¿sí? La suma de ceros, que es la que hacíamos en investigación operativa, donde teníamos una matriz que por un lado era min y por otro lado era max, entonces teníamos que armar esas intersecciones que llevaran a ustedes en un determinado punto, maximizar la función y minimizar, y bueno, después de eso anulaban una de las estrategias, y esas estrategias después se convertían en ecuaciones, y esas ecuaciones se graficaban, y bueno, eso nosotros no lo vemos porque ya lo vieron. Después de dos jugadores, que es lo que vamos a hacer nosotros, que planteamos distintos niveles, uno para max y otro para min.
por turnos, que básicamente es el mismo que Minimax. Y cuando se habla de información perfecta, que se plantean varios juegos o varias estrategias, por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez, más allá de que depende de la persona, no es al azar, porque, a ver, la próxima jugada, ¿sí? Por lo general tiene que estar basada en cálculos, ¿sí? Ahora, en contraparte, por ejemplo, jugar al póker está basado en las cartas y las cantidades de cartas no son las mismas que se reparten en un momento dado, ¿no? Entonces, por eso es que uno tiene información de una manera perfecta y de una manera imperfecta. Eh, entonces, en nuestro caso, en lo que serían los juegos en inteligencia artificial, va a ser en el entorno en donde los agentes se encuentran en conflictos o que buscan maximizar su rendimiento e intentan ganar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro enfoque en cuanto a la teoría de los juegos? Que se tienen que tomar decisiones en base a un conjunto de componentes que uno tenga. ¿Y cuáles son estos? El estado inicial, es decir, el nodo raíz de donde se parte, ya sea un árbol o sea un grafo. La función sucesor, que es el que va a definir los movimientos que puede hacer y poderlo cambiar de un estado a otro. Un test terminal, que sería garantizar que se lleva a un nodo meta o que cumple y satisface la utilidad del algoritmo. Y una función de utilidad que justamente es esto que nosotros hacemos en ver si cada uno de los estados que se van generando cumplen con la utilidad deseada, es decir, si está maximizando, está minimizando, y si al jugador que se encuentra en ese momento lo permite ganar o lo hace perder, ¿sí? Todos estos componentes se tienen que plantear para cada uno de los escenarios que se establezcan, ¿bien? Entonces, cuando hablamos del Minimax, es un juego entre adversarios en el que intervienen dos jugadores, ¿sí? A y B, que sería Minimax. Hay muchos ejemplos, ¿sí? Le ponemos el 3 en raya o 3 en línea o Tate porque es uno de los más simples y que se los ve en varias materias que siempre se los menciona, porque en realidad es simple jugarlo, pensarlo, pero al momento de llevarlo a la computadora no es tan simple porque eh, el nivel de ramificación que tiene el árbol es bastante grande. Ya lo vamos a ver más adelante cuando lo pregunte. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este algoritmo? Encontrar un movimiento o un conjunto, ¿sí? Que hagan que uno de esos jugadores le gane al otro. Por lo general siempre decimos que nosotros somos max y siempre intentamos ganar y hacer al otro perder. Cuando esto pasa, nosotros decimos que ese nodo o ese momento dado del escenario, ¿sí? Nos va a dar un cierto valor de utilidad. Lo podemos representar como 1 cuando nosotros ganamos, como -1 cuando nosotros perdemos, o 0 cuando es un resultado tabla o cuando está empatado. Este 1 o -1 en realidad es un valor positivo, un valor negativo. Puede ser más infinito o menos infinito, que es como lo vamos a ver cuando resolvamos poda alfabeta, ¿sí? Ahora, estos valores o estos resultados que se llegan, ¿que dónde se plantean? Se plantean en los nodos hojas, es decir, en los nodos que ya no pueden tener sucesores porque llegaron a un final y termina y satisface, que son nodos hoja. Entonces, una vez que se tienen esos datos, estos se propagan, es decir, van volviendo a sus sucesores, ¿sí? A los padres. Entonces, ustedes tienen un conjunto de nodos que representan los hijos de un estado en particular. Bueno, de ese conjunto de hijos, uno de ellos es el que va a ganar en un determinado momento, ¿no? Bien. ¿Cómo sería el algoritmo o el procedimiento? Bueno, calculamos la decisión en el momento actual, en el nodo actual. Si eso no se puede hacer, se recurre a los sucesores. Se intenta volver a calcular. Es como una especie de algoritmo recursivo en el que yo a mi nodo intento calcularle su función de utilidad. Si no se puede, sigo con los sucesores. Si ese sucesor no se puede, sigo así hasta llegar a una hoja, ¿sí? Por eso es que decimos que ahí es algo recurrente ese cálculo. Se llega hasta las nodas hojas y una vez que está, retroceden. Lo mismo que habíamos dicho antes, pero acá está como más paso a paso.
Por ejemplo, en el TATETI, ¿sí? Ustedes tienen un escenario o un tablero de 3x3 de dimensión, en el cual tienen 9 casillas, ¿sí? Nosotros vamos a suponer que el jugador max va a poner cruz o X y el jugador min va a poner un círculo o una O. ¿Cuáles son los elementos que tiene? Bueno, el tablero, ¿sí? Que nosotros tenemos el espacio, o sea, el escenario donde podemos poner las fichas, ¿sí? Tenemos la cantidad de fichas. A ver, hay varias formas de plantearlo esto. En este caso nosotros vamos a ir poniendo las fichas. Hay otros que solamente disponen de 3 fichas para uno y 3 fichas para el otro, entonces se van moviendo como si fuese, ¿vieron el puzzle? Bueno, es algo parecido. En este caso Creo solamente, que es el Tatetí romano, claro, algo así, que se le exacto. llama ese. Que Entonces, van moviendo hasta nosotros, que logran tres en línea. claro, nosotros acá no, acá vamos poniendo las fichas y no las movemos, no asumimos que se pueden mover, ¿sí? Bien, el tablero inicial que está vacío, ¿sí? O que podríamos ya colocar la primera ficha, pero nosotros vamos a asumir que el tablero es vacío, ¿bien? Y el estado final es el que cumpla con alguna de las condiciones para que alguno haya ganado de acuerdo a la jugada que esté planteando. Entonces, si nosotros lo empezamos a plantear, nosotros tenemos nuestro escenario vacío. Su principal nivel que sigue, ¿sí? Podemos tener 9 nodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el jugador max puede plantear en 9 casilleros distintos. Ahora, cualquiera de esos, ¿sí? Va a tener una determinada función de utilidad que todavía no estamos analizando ni considerando. Ahora, fíjense que en la izquierda se va poniendo por nivel. Uno es max, el otro es min, max, min, ¿sí? Hasta que llega a un nodo terminal y que finalice o que gane, ¿sí? Ahora, ¿qué nivel de ramificación o cuánta cantidad de nodos va a tener? Es decir, la complejidad espacial que va a utilizar esto. Bueno, en el primero yo tengo 9 nodos. Después, por cada uno de ellos, solamente puedo hacer 8 posibles nodos, pero por cada uno de los 9. O sea que básicamente voy a terminar teniendo algo de 9 por 8 para llegar a este nivel. Pero si sigo por 7, por 6, básicamente tengo un factorial de 9. ¿Pero Está qué me bien. representa esto? Me representa la cantidad de nodos hoja solamente. No es la cantidad total de nodos que hay en el árbol. Bueno, este número, si lo calculan, es demasiado grande, ¿no? A ver si abro la calculadora. Tenemos algo de 9 362.880 nodos hoja, solamente hoja, ¿sí? Ahora, por cada nivel hay otra cantidad. Tengo 9 acá, acá tengo 9 por 8 y así. Entonces, la cantidad que vamos a terminar teniendo matemáticamente se expresa como n por n factorial, ¿sí? N factorial, en nuestro caso, era el 9, los que ya teníamos acá, por nuevamente el número de elementos o de casillas que tenemos. O sea, es un número bastante grande para poderlo dimensionar. Y eso que es un ejemplo de 3x3, ¿no? O sea que realmente es un ejemplo bastante simple, pero a nivel de poderlo expresar gráficamente es muy complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos alcanza el tamaño, tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, por eso es que se implementan algunas estrategias para poder solucionar este, este ejercicio. Ahora, uno cuando empieza y juega comúnmente al TATETI, ¿cuál es la estrategia que si es el primero que va a colocar? Y lo primero que uno hace si está jugando, y va y pone en el medio. Toma esta opción. ¿Y por qué? Y porque tenés un nivel más grande de posibilidades, porque vos podés hacer las dos diagonales, podés hacer la vertical del medio, la horizontal del medio, y a su vez podés pensar que tenés más opciones. Ahora, si te paras en la primera, ¿sí? Tenés una diagonal, bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos algún criterio de heurística para utilizar esto.
¿Se comprende esto? ¿Sí? Bien. Sí. O sea, donde ponemos la ficha inicialmente depende del criterio de Exacto, heurística exacto. Que todavía que queramos no usar. lo estamos considerando ni lo estamos planteando. Eh, Claro, o ahora, sea, ahí podrían, no sé, sí, dependiendo del criterio. supongamos que tenemos otro ejemplo en el que ya tenemos acá un árbol, ¿sí? En el que los cuadrados son de maximización y los círculos son de minimización. Por lo tanto, tienen valores negativos y valores positivos como corresponde. A ver, ¿qué tendríamos que nosotros hacer? Y bueno, resolver desde los nodos hoja hacia los nodos padres hasta poder llevar la solución al nodo raíz, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos que plantearnos en este punto, como el nodo, cada uno son hijos únicos, le llamemos, ¿no? Que no tienen hermanos, entonces no tienen competencia en ese momento. Por lo tanto, estos valores, menos uno y menos uno, van a pasar de manera directa a sus padres, ¿bien? Entonces, queda de esta manera como está acá. Ahora, este a su padre no tiene con quién competir, entonces pasa directo, este pasa directo, directo y este también pasa directo. O sea que hasta este momento nadie compite con nadie, ¿bien? Pero llegado a este punto, vemos que acá hay una competencia. Bueno, acá es donde hay que decidir qué valor de los nodos o de los hijos es el que va a ganar, ¿sí? Sabemos que el cuadrado es de maximización, por lo tanto, entre menos 1 y más 1 va a ganar el más 1. Estos otros hijos van a pasar tal cual están. ¿Bien? Entonces, llegamos a ese punto. Bien, a partir de acá sabemos que tenemos que minimizar y solo este nodo no tiene más de un hijo, por lo tanto, va a pasar el más 1 y acá va a pasar menos 1 y menos 1. ¿Sí? Y por último, el nodo raíz, ¿quién llega? ¿Quién es el que va a ganar? Y bueno, estamos maximizando, o sea que va a ganar el 1, ¿bien? ¿Qué quedamos con esto? Y bueno, que si el que ganó fue más 1, bueno, pero ¿qué más 1? Porque hay varios más 1. Bueno, tengo que seguir el camino y llego a la conclusión que el camino es este, ¿bien? De esta manera, este ejercicio está resuelto. A ver, es algo bastante simple, no es muy raro que se vayan a equivocar acá, más allá de que pasen un número mal, ¿no? Y miren y digan que 8 es mayor a 9, por ejemplo, cuando se cambian los números. Otro error no es, no creo que vaya a pasarles. Bien, ahora, si volvemos a un poquito al del tatetí, ¿qué pasa si utilizamos algún valor heurístico, ¿sí? Para poder decidir cuál de esos nodos, porque en un principio dijimos que, bueno, en el primer nodo generaba 9 sucesores, pero cada uno de esos 9 sucesores generaba 8, entonces tenía 72 nodos en un segundo nivel. Bueno, hay que decidir cuál. Y acá es donde tenemos que definir una función, ¿sí? Que nos permita a nosotros ver cuán cerca estamos de una jugada ganadora o perdedora si queremos hacer que el otro no gane. Para esta función sí o sí tenemos que tener conocimiento del dominio, es decir, saber qué elementos están libres o qué elementos están ocupados del escenario o del momento dado del nodo. Eh, no, ¿se acuerdan que teníamos, por ejemplo, distancia de Manhattan o fichas mal colocadas cuando utilizábamos una heurística para el tablero? Bueno, acá no es que nos vaya a representar un costo realmente, sino es un valor de utilidad que nos permita llegar a un nodo prometedor o que gane. Eh, ¿Por qué decimos acá que el algoritmo busca con profundidad limitada? O sea, yo lo puse ahí como pregunta. ¿Por qué creen? Porque va a depender el criterio de heurística que tengamos o... Sí, pero también ¿cuál es el problema? Si yo digo que tengo el árbol, ¿no? Ese árbol que planteaba hace ratito, tengo un nodo acá, este va a tener determinada cantidad de nodos, ahora cada uno, y así
va a seguir explorando. Supongo que este tiene otro acá, va a seguir. Ahora, si yo lo hago con un nivel de profundidad solo, con una búsqueda en profundidad, ¿qué voy a hacer? Y bueno, yo voy a, ya sea derecha o izquierda, voy a venir haciendo esto, porque por la forma de recorrer estos árboles siempre es así. O izquierda-derecha o de derecha a izquierda. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo que llegar al último nodo y recién volverme y empezar a comparar, imagínense la cantidad de nodos que tuve que explorar para llegar a saber algún valor. Entonces, por lo general, ¿qué decimos? Que lo vamos a limitar esa profundidad, es decir, vamos a ir hasta un nivel 2, hasta un nivel 3, y en esa manera se van a ir explorando más rápido, ¿sí?, los nodos en cada uno de los niveles, ¿sí? ¿Se entiende un poco eso? Claro, puede ser también por el tema de la Es que memoria y todas esas justamente el cuestiones. problema es la memoria. Un Claro, algoritmo de estos, sin plantear alguna estrategia de paralelismo, ¿sí? Porque, a ver, yo supongan ustedes una máquina que tiene 12 hilos. Bueno, yo puedo darle a cada hilo, solamente a 9, ¿no? Para la primera generación, sigo con el mismo ejemplo, ¿no? Le doy uno de mis hijos al hilo 1, al hilo 2 le doy el otro, entonces cada uno de los hilos, y lo único que necesita es un valor un valor heurístico, o sea, un valor de utilidad. Entonces, no necesitan de los otros para saber esto. Entonces, yo puedo hacer el nodo de la izquierda en profundidad, el nodo del centro en profundidad y así. Pero si yo lo planteo de una forma secuencial, sin paralelismo, la memoria básicamente explota. Pueden llegar a ser un nivel de 4x4, es decir, 16 elementos. Más de allá, la computadora por lo general colapsa. El año pasado lo probamos con los chicos y vimos eso, o sea, vimos que llega a un determinado nivel que la máquina ocupa toda la memoria RAM y no avanza. Entonces hay que reducirle la cantidad de, de celdas, ¿eh? Bien. Entonces, con cada nueva decisión, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que repetir este proceso para los otros nodos o los otros adversarios, si lo consideramos. Es decir, le doy al padre el valor de utilidad, pero ese lo tiene que hacer comparándolo con su par, digamos, con su hermano, básicamente, ¿no? Para ganar y ver quién es el que va a pasar al nodo padre de esos dos o de esos n nodos. Y acá es donde viene algo importante, que cada uno de los escenarios es distinto. Por lo tanto, la función de utilidad no es siempre la misma o no es la misma estrategia. O sea, para uno podemos establecer una forma, para otro, ver. Para los ejercicios que nosotros hagamos, vamos a ir viendo a medida que los vamos resolviendo, ¿sí? Entonces, si volvemos al ejercicio del tatetí, una de las funciones heurísticas que podemos plantear es sumar todos los números de filas, números de columnas y números de diagonales, ¿sí?, que puede elegir el nodo max, ¿sí? Es decir, que lo pueda tomar por completo. Y a eso restarle la misma suma, pero por parte del otro jugador. Ya cuando lo veamos en el ejemplo lo van a entender más, ¿sí? Pero es decir, ¿qué filas tengo disponibles para yo tomar o qué columnas o qué diagonales? Entonces, si yo tengo más diagonales posibles, voy a tener un valor heurístico mejor. Por lo tanto, me conviene que vaya por ese lado. Y ahí vamos a analizar de nuevo por qué el pararnos en el medio, ¿sí?, nos da mejor utilidad que pararnos en cualquier otra posición del tablero. Entonces, Max, ¿qué es lo que hace? Juega con X y lo que quiere hacer es maximizar esa función. Por otra parte, nosotros queremos que min, ¿sí?, la minimice, no tenga ese mejor valor de utilidad, por lo tanto lo va a hacer que él pierda y nosotros ganemos. Estos valores los vamos a considerar como valores absolutos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos maximizar esa función y nos lleve a un mejor camino. En el ejemplo que vamos a plantear va a ser un nivel 2, ¿sí? Eso es el que hablábamos de la profundidad, porque si lo hacemos más grande es imposible entenderlo. Entonces, supongan ustedes que tienen el tablero así como comienza, ¿sí? Y van a ir poniendo en determinados lugares la ficha. Esto es a modo de ejemplo.
Entonces, si yo me paro acá y establezco que tengo nivel 0, 1 y 2, que acá es donde decíamos que cortábamos, ¿sí? Por eso es que está así. Y analicemos acá cómo llegamos a estos valores de utilidad 1, 0, 1. Es decir, tengo que ver la cantidad posible que puede poner max, que sería la X. Entonces, ¿qué posibilidades tiene? Tiene una fila, dos filas, una columna, dos columnas, hasta que tengo 4. Tengo una diagonal y tengo la contradiagonal, porque todo eso está libre. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? 2 más 2 más 2 más 2. Tengo 6. ¿Bien? Ese por un lado. Ahora, ¿qué pasa si yo analizo para el jugador min? ¿Qué voy a tener? Y bueno, solamente este puede. 1 acá, 2, 3, 4 y solamente puede con esta diagonal 5, porque esta diagonal ya no la puede ocupar con él mismo, porque ya hay una ficha del otro jugador. Entonces, si se fijan, tenemos 6 fichas o 6 diagonales o filas y columnas libres para un jugador, restándole con las 5 del otro. Entonces, el valor de utilidad que vamos a determinar en este nivel es de 1. ¿Sí? Entonces, si nos volvemos acá y ustedes se fijan, solamente si lo hacemos en el primer nivel, ¿qué cantidad o qué valor puede tener para esta parte? Y bueno, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, en esta no puede... No, sí puede ahí. Entonces todos tienen un valor de 8. Pero ¿qué pasa cuando vamos acá? Que si seguimos con el criterio de ponernos en el medio, ¿no? ¿Qué tenemos? Que al obstruirle la mayor cantidad de diagonales o filas y columnas al otro jugador, va a hacer que nuestro rendimiento sea mejor. Si se fijan, acá este no puede poner en ninguna de las diagonales, ¿sí? El círculo, tampoco puede poner en esta vertical, ni tampoco puede poner en esa horizontal. Pero para el jugador max, sí se le permite porque tiene la otra diagonal, bueno, una sola diagonal no la tiene disponible, pero si se fijan y llegan a la conclusión es que la mejor opción que siempre termina teniendo es que el jugador lance su jugada, el primero, lance en el centro, ¿sí? Ahora, la computadora, ¿qué es lo que hace? Va, tienen varias posibilidades, poner a jugar la computadora con una persona o persona con otra persona, pero cuando ponemos persona con otra persona, este algoritmo no juega porque, a ver, salvo que la persona se ponga a aplicarlo en su mente, ¿sí? Pero no tiene el objetivo de esto, o sea, no está utilizando ningún algoritmo de inteligencia ni nada. Entonces, la única forma es que juegue máquina con la persona o máquina con máquina. ¿Qué es lo que pasa cuando juega máquina con máquina? ¿Alguno puede decir? ¿Quién gana? Siempre van a estar utilizando las mejores posibilidades. Exacto. O ¿Y sea, entonces quién va a ganar? van a Claro, llegar a un no empate. hay posibilidad de que alguno de los dos ganes, porque cuando Bueno, juega uno, él está intentando maximizar su jugada y hacer que el otro pierda. Entonces, da todo lo mejor del algoritmo, valor heurística. Cuando pasa el otro, hace exactamente lo mismo. Entonces, siempre llegan a un punto de empate, máquina con máquina, aplicando este algoritmo. No hay forma de que uno de los dos gane, ¿sí? Porque los dos están aplicando el mismo algoritmo. Ahora, cuando juega la máquina con la persona, sí, obviamente está la posibilidad de que siempre gane la máquina, pero ¿qué pasa? El otro jugador es la persona. Entonces, si la persona no intenta maximizar esto de su jugada y si le deja el camino libre al otro, obviamente gana la máquina, pero está la posibilidad de que también se empate, ¿sí? Bien. Entonces, supongan acá que tomamos cualquiera de los otros de estos nodos, ¿sí? En el cual vamos a seguir explorando y de esta manera es la que ustedes tendrían que ir eligiendo uno de los nodos que le sea más prometedor.
Esto es a modo de ejemplo, no es que van a hacer ejercicios de resolver el TATETI, ¿sí? No se preocupen, no es como hicimos con el puzzle, ¿sí? Que planteábamos un escenario y ustedes tenían que buscar la heurística o buscar el camino mejor que tenían por uno o el otro lado, ¿sí? Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguno? No, No, hasta ahora no me... ¿No? Joel, ¿vos qué dijiste? No te escuché. no, hasta ahora no, pero ¿No? ya me parece Listo. seguro. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con Minimax? Esto, teniendo un árbol, ese árbol tienen que ver los nodos hojas y ver quién va hacia su predecesor, es decir, si va ganando o va perdiendo, cuál es el valor que pasa. Ahora es donde aparece poda alfa beta. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, ¿qué pasa cuando hacemos Minimax? Tenemos que explorar todo el árbol, ¿sí? Por lo tanto, en memoria están cargados todos los nodos en un determinado momento porque tienen que evaluar por todos lados, porque no utiliza un criterio, ¿sí? de corte. Por eso es que aparece la parte de poda alfa beta. ¿Qué es lo que es? Bueno, es plantear, ¿sí? que cada uno de los jugadores tiene rangos o tiene límites. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, justamente alfa y beta, ¿sí? Acá lo vemos mejor. ¿Qué tenemos? Un valor alfa, que es el valor de la mejor opción que tiene, ¿sí? Max. Es decir, nosotros vamos a ir a medida que vamos llegando al nodo hoja, vamos a ir actualizando el valor. Cuando llegamos al valor hoja, actualizo el valor dependiendo de lo que sea, si actualizo el alfa o actualizo el beta. ¿Cómo voy a saber eso? Y bueno, si estoy parado en un nivel de max, actualizo alfa, y si estoy parado en un nivel de min, actualizo beta. Bien, hasta acá no hay nada raro porque venimos poniendo estos valores. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, el algoritmo este es un pseudocódigo, ¿sí? Nada más. Que más allá de verlo acá y hacer esto, que es un algoritmo recursivo, ¿sí? Es mejor entenderlo en un gráfico. Por eso es que lo que sigue es esto. Y lo vamos a ir viendo acá paso a paso para que el primero lo vean y lo entiendan bien de cómo funciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar, salvo que se indique otra cosa, salvo que les ponga otro gráfico, pero por lo general siempre ponemos los mismos. Un triángulo con la punta hacia arriba es un nodo max, un triángulo con la punta hacia abajo es un nodo min, ¿sí? Y para cada uno de los nodos vamos a tener tres valores. El valor de alfa, el valor de beta y el valor propio que tiene el nodo en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, si se fijan acá abajo, el valor propio que tiene cada uno de los nodos es el valor que tiene 3, 12, 8, 2, 4. Bueno, esos serían los valores. Entonces, cuando nosotros comenzamos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un valor de alfa, un valor de beta y un valor del nodo que no conozco ninguno, ¿sí? Porque, a ver, acá arriba no tengo ningún valor que tenga nodo, ni tampoco tengo establecidos los límites. Bueno, ¿se acuerdan cuando ustedes programaban y buscaban el máximo en un arreglo? Bueno, esa variable max, ustedes la inicializaban de alguna manera, ¿sí? Ustedes le ponían un valor. ¿Y qué valor era el que le ponían a un valor max? Y le ponían un valor muy chico, ¿sí? ¿Y qué valor le ponían a cuando buscaban un mínimo? Y esa variable la inicializaban en un valor muy grande, ¿sí? Esto era alguna técnica, o salvo que ya cuando empezaron a ver un poco más, decían, bueno, lo inicializo en el primer valor del arreglo. Bueno, es otra estrategia, pero para este caso vamos a plantear eso. Entonces, no sé si se ve bien, pero bueno, en la presentación, cuando se las pase, le van a tener ahí. Para el primer nodo, ¿sí? No sabemos ninguno de esos valores, entonces le vamos a decir que alfa, que es el valor de max, lo inicializo en algo muy chico, menos 1000. Beta, que es el valor que voy a buscar como más chico, lo inicializo en un valor muy grande, 1000. ¿Sí? Y el valor propio lo inicializo en algo que no exista. En este caso, a ver, lo pueden encontrar en los libros como
menos infinito más infinito, algún de esos valores. ¿Por qué no le ponemos 0 al valor propio acá? Y porque alguno de los nodos puede ser que valga 0. Entonces, no es algo correcto. Tenemos que poner valores que estén desbordados y que no cumplan. Entonces, ¿cómo lo vamos a recorrer a este? De izquierda a derecha. Entonces, el siguiente paso va a ser bajar con todos esos datos al nodo de la izquierda. Listo. Bajo con exactamente los mismos valores, pero no conozco ninguno de los límites. Paso al siguiente, que sería al nodo hoja, que es el 3. ¿Y qué voy a actualizar ahí? Bueno, es un... Estoy parado ahí, es un... Ah, bueno, no me quedo en la presentación, se debe haber cortado. ¿Qué es lo que termino actualizando? Es un nodo max. Por lo tanto, actualizo el valor de alfa. ¿Y qué valor le voy a poner a alfa? 3. ¿Y qué valor le voy a poner al valor propio del nodo? 3, porque es el que estoy leyendo. Cuando ese valor sube, porque tiene que subir y comparar con el padre, ¿qué hace? Actualiza, pero ahora es un nodo min donde estoy. Entonces, ¿quién tiene que actualizar? Tiene que actualizar a beta. ¿Con qué valor? Con el valor que vino de la hoja. José, ¿quieres decir algo? Sí, Mati, una pregunta. Cada Sí. vez que tenga que modificar, o sea, la primera vez que modifique, ¿siempre tiene que llegar a nodo hoja? Siempre. O sea, siempre tiene que tener un valor el nodo hijo. ¿Sí? No Sí, necesariamente tiene que ser la hoja, pero por lo general el nodo no tiene conocimiento, por lo tanto tiene que ir a la hoja. bien. Entonces, este 3 básicamente sube. Ahora, va a comparar. Una pregunta. Sí, ¿El alfa era para el max o para el min? el alfa es para el max. Ah, bien. Por eso es que como estoy en un nodo min, ¿sí? Actualizo a beta y no actualizo a alfa. Cuando estaba acá sí tenía que actualizar a alfa. Y ahora viene otra pregunta, porque ya lo tenemos. Y la pregunta es lo que está en el algoritmo acá. ¿Qué vamos a hacer? Esta parte de romper. Bueno, ¿qué vamos a preguntar? Si el valor que tiene beta es menor al valor que tiene alfa, voy a hacer una poda beta. ¿Pero cuándo? ¿Sí? Cuando estoy en un nodo min. ¿Sí? Si estoy en un nodo min, tengo que preguntar cómo es beta. Si estoy en un nodo max, voy a hacer el revés. Entonces, vamos a ver acá. Vamos ahí. ¿El valor que tiene beta es menor al que tiene alfa? No, porque alfa está inicializado en un valor muy chico, por lo tanto, sigo ejecutando. Vengo acá, tengo 12. Ese 12 va a subir. Tendría que actualizar ¿a quién? A beta. Bueno, pero como es un nodo min, ¿el 12 es menor a beta? No. Por lo tanto, no se actualiza nada. ¿Sí? Si ese hubiese sido, por ejemplo, un 2, ¿sí? Si pregunto, digo, ¿el 2 es menor a lo que tiene beta? Si es menor, lo actualizo. Ahora no pasó, no es eso. Entonces, sigo. Ya sabemos que no tenía que podar porque ya lo determinó el nodo 3. Sigo para este otro lado. Bajo, tengo el 8, sube ese 8. Cuando sube ese 8, pregunta, ¿el 8 es menor que beta? ¿Por qué menor que beta? Porque estamos en un nivel de min, ¿sí? Si estaríamos en un nivel de max, tendría que preguntar con respecto a alfa, ¿bien? Listo. Se acaba de quedar con el 3. Y bueno, claramente es de los tres valores, es el valor más chico y este está intentando minimizar lo que tiene acá. ¿Listo? Ya tiene el valor este, entonces sube, ¿sí? Sube ese valor. Como ese valor es 3, ¿qué hace? Sube y actualiza ¿a quién? A alfa, porque el nodo raíz es de maximización. Y está viniendo este valor 3 que estaba acá. Sube ese 3 y ¿a quién actualiza? Al valor que tiene y a su vez al valor que tiene alfa, ¿sí? Venía como beta, pero porque acá estaba como límite, ¿bien? Ahora, ya tenemos este conocimiento acá. Eso se va a trasladar al hijo. Entonces, ¿qué va a bajar al nodo de acá? Y el límite, ¿sí? Fíjense que en la primera vez que vino para acá,
no pasó el límite de alfa, porque no tenía nada, pasó menos 1000 directamente, no estaba inicializado en algún valor real del entorno. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, viene, ahora lee el valor 2. Cuando está por subir a ese 2, ¿sí? Pregunta, beta, que ahora va a valer 2, o sea, primero pregunta, el 2, este número que estoy leyendo, ¿es menor a alfa? Porque estamos en un nodo min, ¿se acuerdan? ¿Es menor? Sí, al ser menor, Sí. va a podar. ¿Por qué va a podar? Porque directamente los valores que tenga acá no le va a importar. Supongan ustedes que, porque acá, a ver, convengamos que acá este es el más chico, el 2. Pero supongamos que yo le pongo acá un menos 10. ¿Sí? Bien. Por menos 10, gana acá. Entre estos tres, gana y sube acá. Gana como menos 10. Pero, ¿qué pasa? Pierde contra el 3. Porque el 3 ya está definido que es el valor máximo. ¿Se entiende? Entonces, no me serviría que acá hubiese un menos 10. Bueno, supongamos que hay un 10 positivo, un número muy grande. Y bueno, pero ya pierde directamente acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor que con el que va a quedarse va a ser con el 2. Porque este 2, ¿sí? Es el más chico. Entonces, al ser el más chico, no va a ganar ninguno de estos. Entonces, por más allá de que yo ponga un valor muy chico o ponga un valor muy grande, ¿sí? Ya corta por un lado o por el otro. Si pongo un valor muy chico, corta por el valor de alfa, y si pongo un valor muy grande, corta por el valor que ya tiene el nodo. ¿Se entiende acá? Si hubiera tenido un 1 Mati, ¿cómo sería? No, si vos hubieses tenido un 1, ¿qué vas a preguntar? 1 es menor que acá. O sea, vos ya tenés un 2. Listo. ¿Quién gana? Gana el 1 acá. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa? Queda el 1 acá. Y al quedar el 1 acá, este 1 con respecto al 3 que tenía acá, es menor. Sí. ¿Y yo qué estoy buscando acá? Una maximización. Por lo tanto, el 1 lo va a ignorar. Entonces, el que gana es el 3. ¿Sí? Mm, Por eso es que decimos que siempre y cuando nosotros pongamos un número muy grande o un número muy chico, ya gana por el hecho de que estamos planteando los límites. ¿Y por qué pasamos el límite de alfa? Porque justamente ese es el valor que está estableciendo la raíz en este momento. ¿Sí? Yo lo hice con un nivel, o sea, con 3 niveles, nada más. Pero a medida que ustedes van haciéndolo más grande, esto se complica más. ¿Sí? Y ahí es donde tienen que ir arrastrando estos límites. Bueno, sigamos. Entonces, esto directamente lo podó. Entonces, estos nodos ni le interesa. Entonces, si acá parece algo simple, pero ¿qué pasa? Y bueno, la cantidad de nodos ya se redujo. Imagínense que si esto hubiese sido un árbol más grande, ¿sí? Y solamente lo limitamos a este nivel, todos los sucesores que tengan esta parte, se evitan. Entonces la memoria es menor lo que se requiere. Listo. Tengo el 2, porque me quedé con el 2 acá. Cuando viene, intenta subir ese 2, ¿sí? Ese 2 intenta subir acá. Cuando quiere preguntar si lo va a actualizar, ¿cuál es la pregunta? Y bueno, el 2 ¿es mayor a lo que tiene ahora como valor? No. Como no es mayor, ¿sí? Queda el valor que ya tenía. Pensemos esto, supongamos ahora otro número acá. Lo vamos a hacer después, pero lo vamos a probar acá también. Supongamos que esto sea un 4, ¿sí? Acá hubiese habido un 4, sube este 4, se actualiza acá, queda como 4, pero como no es menor que alfa, ¿sí? Sigue, viene para acá, este 4, acá antes había un 4, queda ese 4, no, como no es menor que alfa, sigue evaluando, viene a preguntar acá, sube este 6, como yo estoy minimizando y el 6 no es menor al 4, me quedo con el 4, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Acá tenía un 3 y acá tengo un 4. ¿Quién va a ganar acá? Porque acá tenía un 3. Acá va a ganar el 4 porque estamos intentando maximizar. Entonces, acá es donde, dependiendo de qué valores se pongan en cada uno de los nodos, es donde se poda o no se poda, ¿sí? Supongan que ustedes hubiesen puesto el 2 acá, ¿sí?
y no este 4, cuando vino, subió el 4, baja, sube el 2, ahora el 2 es menor a alfa, por lo tanto, va a podar, pero recién va a podar este nomás, ¿sí? Si esto hubiese sido 4 y el 2 hubiese sido este. ¿Se entiende? Y si hubiese sido al revés, este era un 6 y este era un 2, ¿sí? Cuando vino, sube el 2, gana, es menor a alfa y hubiese querido podar ¿a quién? Y no hubiese podado a nadie porque no tenía más hijos, pero si esto hubiese tenido más nodos, los hubiese podado. ¿Se entiende esta parte? Bueno, acá es donde hay que prestar bastante atención. Mati, Sí, sí, una consulta. En ese caso del ejemplo del 4, si obviamente que es mayor que alfa, modifico sí. el valor de alfa con 4 y subo el valor, sería 12. Subo, ¿cuál valor de 12? El que está en el nodo de abajo, que es 12 el valor. El 2 este. A ver. ¿Es un 2 o un 12? No sé cuál me estás preguntando. ¿Este 2? Claro, si ese fuera un 4, Sí. Pongo un 4. sí, Sí. y es mayor Es de alfa. que alfa, sí. ¿Sí? Por lo tanto, vos no tenés que podar porque vos siempre estás intentando, en este caso, buscar un valor más alto que alfa. Pero si alguno de esos valores es menor, ¿sí? Lo tenés que podar porque estás en un nodo min. ¿Sí? Sí, sí. Si hubiese sido este un nodo max, ¿sí? Vos tenés que preguntar si el valor que tenés es mayor a beta. O sea, tenés que hacer la pregunta inversa. ¿Sí? Claro. Entonces, como este valor es mejor que el que está decidido en la raíz, vos tenés que tomarlo y asumirlo a ese. Listo. Entonces se quedó con el valor de 2. Cuando quiere subir, sube un 2 y pregunta, ¿el 2 es mayor, porque estoy en un nodo max, es mayor al 3? No. Por lo tanto, no actualiza ninguno de los valores. Listo. ¿Qué baja para el nodo de la derecha? Y baja el alfa como 3 y los otros valores con nada, porque no tenemos esos límites. O sea, el valor no lo tenemos y el valor de beta tampoco. Bien. Baja acá, sube, tiene un 14. Ese 14 sube. ¿Y qué hace? Y bueno, como 14 no es menor que alfa, solamente actualizo el valor de beta, ¿sí? ¿Beta con cuánto? Con 14, y el valor de b, que es el valor que tiene el nodo. Entonces me queda de esa manera. Ustedes piensan esto como si fuese algo así. Ustedes tienen estos valores, ¿sí? Ustedes están en este límite. Si vienen a esta región, tienen que podar, y si vienen a esta región, tienen que podar. ¿Cuándo? Cuando sean nodo max, o cuando sean nodo min. Y acá es donde van a tener el valor de alfa y beta, que serían los límites que ustedes les lo van restringiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor que pueden? Y bueno, si beta, que era el de recién, era menor al valor de alfa, entonces estoy por este lado, tengo que podar porque estoy en esta región, ¿sí? Eso es lo que hicimos hace ratito. Ahora, ¿beta es menor que alfa? No. Entonces, sigo. ¿Qué bajaría para este nodo? Y bueno, para acá yo bajaría el valor de alfa y beta, pero como no tengo nada más, actualizo con el 5. Ese 5 con respecto al 14 es menor. Por lo tanto, voy a terminar actualizando beta, ¿sí? Porque tengo que encontrar un valor más chico. Y a su vez actualizo el valor que me quedo. Por este momento, este es el que voy eligiendo. Como este 5 no es menor que alfa, tengo que seguir evaluando, ¿sí? Por lo tanto, bajo hacia el 2. Ese 2 sube y como es menor que el valor de beta, lo va a actualizar. ¿Y qué hubiese hecho también? Hubiese podado porque es menor que alfa, pero no tiene más nodos para este lado. Si acá hubiese habido un nodo, ¿sí? Que sea otro valor, por ejemplo un 1, lo hubiese podado. ¿Por qué? Porque el 1 hubiese ganado acá, pero hubiese perdido acá, ¿sí? Y se hubiese seguido quedando con el 3. Es lo mismo que pasó acá. Supongan que esto hubiese sido al revés, y acá estaba el 2 y acá estaba el 5. Cuando sube este 2, ¿sí? El 2 es menor que alfa. Por lo tanto, como el 2 es menor, va a terminar haciendo una poda y hubiese podado esto, ¿sí? ¿Se entiende esto?
más o menos. Ahí va. Más o menos. Sí, Sí. más o menos se entiende. Bien. Tengo este valor. ¿Qué hago con ese valor? Bueno, ¿qué valor tengo? El 2. Ahora voy y pregunto, el 2 está compitiendo con el 3 y está en un lugar de maximización. 2, ¿es mayor a 3? No. Por lo tanto, queda el 3. No se actualiza nada. Y ahora, ¿qué es lo que sé? Que yo ya recorrí todo el árbol y el valor que me quedó es el 3. ¿Y dónde está ese 3? Y viene por este camino, viene acá y está acá. Es decir, que el camino ganador es ese. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, fíjense que el nivel es chico, ¿sí? Por lo tanto, acá muchas de las podas no los podemos ver, pero hay una poda ahí. ¿Alguna cuestión hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No, así me gusta. Vamos a, si quieren tomarse 5 minutitos, ¿sí? No tengo problema. Y hagamos un ejercicio en el que sí hayan bastantes podas, bastantes cosas para que ustedes las vean y que sea un nivel más amplio. Mientras tanto, yo lo voy a ir poniendo acá el ejercicio y si quieren estos minutitos, descansen un ratito. Bueno, yo creo que ya cuando dé un ejemplo, lo vamos haciendo con vos, vamos a aprender mejor. Sí, por eso yo puse acá como para la presentación, pero ahora voy a poner un ejercicio más fuertecito, digamos, para que lo vean, ¿sí? Bueno.